esta computadora. Vamos a ver si es por práctico. Práctico, eso sí. Muy bien. Bueno, bienvenidos al principio del curso de Matemática Discreta 1. Estamos ahora con el práctico 1. Están preguntando sí qué es exactamente el principio de buen orden. El principio de buen orden es una propiedad que les permite decir que si tienen un conjunto incluido en los enteros, es decir, sea S un conjunto y un conjunto, y S está incluido en, o sea, está en Z, pero generalmente lo van a trabajar con lo que es Z más. No es muy necesario eso, pero dice, es un conjunto incluido en Z más. La particularidad que enuncia el principio de buen orden les dice que para todo, vamos a llamarle, C no es una variable, vamos a llamarle B, subconjunto de S, ¿no? Existe, vamos a llamarle X, bueno, no, X no, vamos a llamarle C perteneciente a S, tal que para todo X, lo estoy poniendo de la peor forma, de la forma más tipo matemática posible, disculpen, capaz no les apetece, pero es así. C es más chico que X. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, hay un conjunto, S vamos a llamarle, no importa bien exactamente qué es, pero está contenido por enteros, ¿no? Es decir, son muchos enteros. Y luego, ¿qué sucede? Para cualquier subconjunto de S, existe un valor, un elemento del conjunto, del subconjunto, perdón, entonces B. Para cualquier subconjunto puedo encontrar un elemento que va a ser el mínimo, va a ser el más chico de todos los elementos de ese conjunto. En este caso, al mínimo le llamé C, por ponerle un nombre. Y es decir, el principio de buen orden les avisa que existe un C, tal que, mediante la relación de menor, lo que va a suceder es que cualquier elemento del conjunto va a ser más grande que el mínimo que dijimos. No tiene sentido. Es decir, tenemos un mínimo que cuando lo comparamos con cualquier otro elemento del conjunto le va a quedar que es más chico. ¿Por qué? Bueno, porque es el mínimo. El principio de buen orden les avisa que para cualquier subconjunto de los enteros positivos van a encontrar siempre un mínimo. ¿Está bien? O sea, en realidad Z más lo pueden ver como los naturales en el cero también. Es bastante parecido. Pero ahora, en este instante, no, capaz no le dan mucho sentido a lo que es este principio. Pero más adelante, cuando vemos relaciones, se van a dar cuenta de tipo, lo fuerte que es lo que está diciendo. ¿Por qué es tan fuerte? Bueno, porque está diciendo que Z más lo pueden ordenar siempre. O cualquier conjunto de Z más lo pueden ordenar. Más adelante vamos a ver exactamente qué es el orden este que estamos diciendo, pero en el sentido de los números, el orden lo tienen más que claro, ¿no? Van a decir que C es más chico igual que X, si la resta es más grande igual que 0. O sea, básicamente están poniendo un orden y están diciendo que cualquier conjunto de elementos que ustedes les den, bueno, lo pueden ordenar en forma A1, A2, A3, A4 y así sucesivamente. No, para todo Z no se cumple. ¿Por qué? Bueno, porque si tenés hasta menos infinito, nunca vas a tener un mínimo. Podrías hacerlo para Z más, pero en realidad tendrías que decir que todo su conjunto finito. En verdad, ¿cómo es esto? En verdad, si tenés un subconjunto finito, es mucho más fácil definir un mínimo. Acá lo que sucede es que podés tener conjuntos infinitos, pero terminás teniendo un mínimo que es claramente el que esté más a la izquierda en la recta de los números. Se prueba por absurdo en cuanto a lo que concierne el curso, si no me equivoco, no lo tienen que probar, pero sí. Tipo, las demostraciones que suelen ser a tal nivel de bajo suelen darse por absurdo. Porque bueno, lo importante de todo esto, que capaz no le dan mucho sentido, es que les permite
demostrar después lo que se llama el principio de inducción matemática o el principio de inducción completa. ¿Qué dice eso? Vamos a llamar una propiedad P, ¿no? Y decimos que n cumple P, es decir, n cumple la propiedad P, sí y solo sí. Bueno, vamos a escribirlo P de n, así. Entonces, el principio de inducción matemática o inducción completa, que es como lo vamos a ver, ¿qué está diciendo? Bueno, si se cumple P de 1, ¿no? En P de 1, vamos a llamar 1 al elemento, al mínimo del conjunto en el que se está trabajando, no importa cuál sea, pero vamos a llamarle 1, y decimos, si se cumple la propiedad para 1, y además se cumple que, dado que se cumple la propiedad en n, entonces se cumple la propiedad en n más 1, bueno, con estas dos cosas juntas, van a poder decir P de, o sea, se cumple la propiedad para n, para cualquier n. O sea, se cumple la propiedad en n para cualquier n del conjunto. ¿Está bien? Esto es para lo que sirve. Esta parte de acá es bastante más primitivo, digamos, y esto de acá es la inducción matemática completa semejante. ¿Qué les dice? Se cumple la propiedad para el primer elemento del conjunto, que acá va a ser el mínimo, sabemos que existe por el principio de buen orden, y sabemos, se cumple para el mínimo, por el principio de buen orden, se cumple para uno, sabiendo que se cumple para uno genérico, se cumple para el siguiente, entonces se cumple para todos. Esto acá es una forma tipo más también primitiva comparado a lo que son los números. Cuando ven lógica lo van a ver lo que se llama el principio de inducción primitiva, ya que acá es con una propiedad que no se conoce quizás. Porque ustedes están acostumbrados a que la propiedad sea numérica, es decir, es igual a tal cosa, es más grande que algo, más chico que algo. Y tal. Probás primero la propiedad para el paso base, y luego se prueba la propiedad para un n más 1, sabiendo que se cumple para el n. Los que preguntaban por la inducción fuerte, bueno, en realidad la inducción fuerte lo único que cambia es que en vez de tener un n, o sea, en vez de decir, sabiendo que se cumple para n, se cumple para tantos otros, lo que pasan a hacer es, sabiendo que se cumple para todos los n's anteriores a n más 1. ¿Está bien? Vamos a ver un par de ejercicios de inducción fuerte que van a dejar bastante claro. La mayor diferencia a la hora de hacerlo va a suele ser la cantidad de pasos bases que tienen que hacer, porque en muchos van a tener que hacer 4 o 5 pasos bases, 7 en casos bastante altos, pero luego a partir de ahí queda bastante sencillo, o sea, lo van a tratar como una inducción completa normal. Muy bien. Entonces, habiendo visto eso y entendido un poco mejor qué era el principio de buen orden, vamos a ver el ejercicio 1, que bueno, vamos a usar el principio de buen orden, efectivamente, para poder probar la propiedad que piden. ¿Hacer alguno del 1 o el 2? Sí, vamos a hacer el 1 y el 2, increíblemente. El 1, en verdad, tipo, ustedes quizás lo ven como, bueno, no, les piden usar buen orden, pero más allá de eso van a usar, o sea, tienen la misma forma que otros que vamos a hacer más de uno más adelante, que son los que se resuelven con inducción fuerte. En este caso, ¿qué nos pide? Nos pide demostrar que para todo n más grande o igual que 2, existen i, j perteneciente a los naturales, tal que n es igual 2i más 3j. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Y nos piden hacerlo utilizando el principio de buen orden. Entonces, si ustedes les piden explícitamente utilizar el principio de buen orden, lo que van a tener que hacer es, o sea, imaginarse un conjunto al cual le van a encontrar un mínimo. O sea, pero recuerden que para el principio de buen orden, necesariamente, algo que me olvidé mencionar, es que el subconjunto que toman no puede ser vacío. ¿Está bien? Es decir, ustedes van a tomar un conjunto de Z+, pero no puede ser vacío.
para tener un mínimo, porque está claro que si el conjunto es vacío, entonces no va a tener mínimo, porque no tiene ningún elemento para elegir como mínimo. Entonces, lo que vamos a hacer primero acá es ver cómo tenemos un elemento que cumple la propiedad, ¿no? Es decir, vamos a ver que, como nos piden para todo n más grande o igual que 2, vamos a ver que, bueno, efectivamente, 2 lo cumple. Entonces vamos a ver 2, o sea, vamos a llamarlo un paso base, suerte de paso base porque en realidad no es una inducción completa, pero vamos a decir que 2 es igual a 2 por 1 más 3 por 0. Bastante boludo, nadie necesita que lo explique. Pasamos a lo que es ahora el paso inductivo, ¿no? Es decir, ahora vamos a, asumiendo ciertas cosas, vamos a llegar a otras. Entonces, para esto, acá es cuando nos vamos a definir un conjunto que vamos a llamar S. ¿Y cómo vamos a definir el conjunto S? Lo vamos a definir como todos los x's pertenecientes a los naturales, tal que, bueno, x es más grande o igual que 2, y x es distinto de 2i más 3j para todo i, j perteneciente a los naturales. Básicamente lo que estamos diciendo acá es, ese es el conjunto de todos los elementos que no cumplen esto, que no cumplen el enunciado que nos está diciendo. Nos está diciendo, para todo n más grande que igual que 2, existen i, j que pueden hacer esto. Los que no lo cumplen son todos los x's mayores o iguales que 2, pero que son distintos a 2i más 3j para cualquier par i, j. Una pregunta, ahí Entonces tendríamos ahora, que ¿qué vamos a aclarar. hacer? Bueno, Hola, ¿me buenas, se escucha? escucha. Te quería hacer una consulta. ¿Tendríamos que especificar cada vez que demostremos con buen orden que ese es distinto de vacío o no es necesario ponerlo? O sea, esa condición la entiendo, no sé si también es necesario agregar que ese es distinto de vacío. En realidad, acá, lo que sucede acá es que nosotros vamos a usar, bueno, vamos a asumir que no es vacío y vamos a ver que en realidad tiene que serlo. Bárbaro, O gracias. sea, el hecho de que ese sea distinto de vacío es a veces una herramienta que van a tener que usar. Porque acá decimos, esos son los elementos que cumplen toda esta, o sea, que no cumplen esta propiedad. ¿Y qué va a suceder? ¿No? Vamos a ver que es vacío, por lo tanto todos los elementos cumplen esa propiedad. Más allá de eso, este es un ejercicio que está tipo medio como forzando el buen orden. Va a suceder más que nada que le van a pedir inducción completa y no tanto buen orden. Lo tienen que saber porque pueden pedirlo, pero más allá de eso van a encontrarse más que nada con inducción. El buen orden va a quedar como en un segundo plano. Felipe, una consulta. Sí. ¿Cómo sabes para cuántos hacer el paso base? Porque vos hiciste solo para 2. Siempre me van a dar un n que va a tener que ser mayor o igual y hago el paso de base solo para ese. No, va a depender de los casos y dependiendo de cómo va a ser la resolución. Eso es algo de lo que se van a tener que dar cuenta. Para algunos casos, por ejemplo, sucesiones, el paso base va a estar bastante claro porque, por ejemplo, les van a dar 4 elementos, o sea, 3 elementos para empezar la sucesión y luego les van a decir, tipo, demuéstrenlo para todos. Entonces, si tienen 3 elementos para arrancar, es lógico saber que tienen, si tienen 3 para arrancar, es muy lógico también saber que van a tener, tipo, 3 pasos base. Pero es algo que le van a agarrar la mano bastante rápido, no es muy secreto, digamos. Bueno, definimos este conjunto, ¿no? Suponemos S distinto de vacío. ¿Está bien? Vamos a decir, es decir, existe algún elemento que no cumple la propiedad, entonces estamos asumiendo que la propiedad es falsa. ¿Qué vamos a decir entonces? Bueno, como S es distinto de vacío y S está incluido en Z+, entonces, por buen orden, ¿qué va a suceder? Va a tener mínimo. Existe C mínimo de S. Es decir, vamos a tener un elemento que va a ser el más chico de todo el conjunto. Entonces, ¿qué es lo que se demuestra en una forma muy similar de demostración de inducción completa utilizando el principio de buen orden por lo visto? Sí. Entonces, sabemos que existe el mínimo de S y lo vamos a llamar C. ¿Qué sucede ahora? Bueno, tenemos que ver si efectivamente C cumple la propiedad. Es decir, C tiene todas las reglas para pertenecer al conjunto S.
¿qué sucede? Como C es el mínimo, todos los números menores a C necesariamente tienen que cumplir la propiedad. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer, bueno, C menos 2 es igual a... vamos a ponerle nombres, es igual a 2m más 3n, ¿está bien? Porque sí, porque como C es más chico que, como C menos 2 es más chico que C, entonces necesariamente necesariamente tiene esta descomposición. O sea, es decir, este es el mínimo del conjunto, por lo tanto C menos 2 no pertenece al conjunto. Es decir, C menos 2 cumple esta propiedad. Todo esto de acá. M y N no es el mejor número, vamos a ponerle Y y X, no, tampoco. J y K, tampoco J y K. ¡Ay, qué torpeza! K y Q. Muy bien. Pero ¿qué sucede ahora? Vamos a poder manejar esta igualdad. Y sabemos que C es igual a 2. Pasando este 2 para este lado, podemos que el menos 2 pasa a este lado sumando. Tenemos 2 por K más 1 más 3 por Q. ¿Está bien? Y a fin de cuentas, lo que encontramos acá es que C tiene una descomposición que se escribe como 2K más 1, 3Q. Donde esto pertenece a Z, ya que K pertenece a Z y 1 pertenece a Z, y Q pertenece a Z. Por lo tanto, C no pertenece a S, pero habíamos dicho por el principio de buen orden que C es el mínimo. Por lo tanto, es decir, si ahora sacan C del conjunto, tiene que existir un nuevo mínimo al cual le pueden aplicar lo mismo. Pueden aplicarle nuevamente, bueno, tomo C menos 2 y van a encontrar de que pueden romper la descomposición y así todo el tiempo. Cuidado que no, esto es C menos 2, no se lo confunda con 2 menos C. Tomamos C menos 2 porque nosotros sabemos perfectamente que cualquier número más chico que C tiene que cumplir la propiedad. C no pertenece a S. Tenés razón, sí. También pueden tomar C-1, sí, pueden tomar C-1. En realidad, ahora que lo veo mejor, para tomar C-1, C-2 de igual forma van a tener que hacer otro paso base, es decir, van a tener que hacer el de 3. Pero es igual de simple, ¿no? Es 2 por 0 más 3 por 1. Lo importante en realidad es que más chico que el mínimo, pero que pertenece a ese también me serviría. Si muestro que hay otro más chico que el mínimo, pero que pertenece a ese también me serviría. Sí, también te sirve. ¿Por qué? Porque es decir, afirmás que es el mínimo, pero encontrás uno más chico, que también debería pertenecer a ese, pero es más chico que el mínimo, por lo tanto también es absurdo. Muy bien, paso a explicar ahora por qué los pasos base, ¿está bien? Pero en realidad es importante que se lleven a cabo los dos pasos base. Y en realidad habían preguntado también si podían hacer el de 1, si podían hacer C-1. C-1 también lo pueden hacer perfectamente, pero o sea, va a cambiar en el sentido que C-1 es igual a 2 JK LNN O P más QR más 3R, ¿no? Acá con 1, bueno, también lo van a poder hacer, lo único que van a cambiar es que van a pasar a escribir 1 como 3 menos 2. ¿Está bien? Entonces van a decir, entonces C es igual a 2 por P menos 1 más 3R más 1. También funciona, lo pueden tomar para cualquiera distintos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que al tomarse estos números, los pasos base son importantes para el hecho de que se mantengan dentro del rango. ¿Está bien?
Porque lo que importa es que C-1 y C-2 sean números mayores o iguales que 2, en este caso. Porque la propiedad esta la estamos tomando como algo más grande, para los más grandes e iguales que 2. Por lo tanto, sabiendo que se cumple para 2, pueden excluir al 2 como el mínimo. Por lo tanto, es decir, es por lo menos 3. Al ser por lo menos 3, C-1 es por lo menos 2. Exacto, probamos que no pertenece a ese. Entonces dijimos, el mínimo del conjunto, que sabemos que existe si no es vacío, es decir, el mínimo no pertenece. Si el mínimo no pertenece, no tiene ningún elemento. ¿Por qué despejamos así C? Lo despejamos así porque fíjense que lo que nosotros queríamos era ver que C no pertenecía al conjunto. ¿Cómo vemos que no pertenece al conjunto? Que no cumple alguna de las propiedades. Las propiedades que podía cumplir era que, bueno, que fuera más chico que 2, pero no tenía mucho sentido. Y la otra era que se pudiera escribir como 2i más 3j con i y j pertenecientes a los naturales. Y eso fue lo que hicimos. Vimos que lo podíamos escribir de esta forma. Entonces, como C cumplía la propiedad, es decir, como C lo podíamos escribir así, y esta era la condición para no pertenecer, entonces no pertenece. Como no pertenece el mínimo del conjunto, bueno, necesariamente el conjunto es vacío. Porque piensen en un conjunto al que le van sacando el mínimo cada vez. Y bueno, rápidamente se van a quedar con algo vacío. Toda esta idea del conjunto que armamos recién es en sí bastante forzada para lograr ver el principio de buen orden. Cuando lo hagamos con inducción, que ya el ejercicio 2 ya es, lo vamos a hacer propiamente dicho con inducción, bueno, todo esto no va a haber tal conjunto. No vamos a diseñar un conjunto para luego nombrar los elementos que no pertenecen a él y buscar el mínimo. Eso no va a pasar, va a ser una inducción completa como la que ya recuerdan del liceo, bastante más sencillo. ¿Alguna pregunta quedó? Así ya pasamos al 2, que les va a parecer un poco mejor. Felipe, Sí. la parte que no entendiste, vos, cuando dijiste C-1, ¿no? Sí. ¿Cómo sabes que C no pertenece al conjunto S? No, C al principio lo tomamos como que pertenece. ¿Está bien? Sí. Al principio decimos C pertenece y es el mínimo. Luego, tomamos C-1, que no puede pertenecer al conjunto S, porque C es el mínimo. Y C-1 es más chico que el mínimo. Y cualquier número más chico que el mínimo no puede pertenecer. ¿Está bien? Tomamos C-1, aplicamos que cumple la propiedad, y entonces luego decimos, perfecto, reordenamos la propiedad que cumple C-1 y vemos que podemos escribir C como algo de función de 2 y 3, por lo tanto no puede pertenecer al conjunto porque no cumple que es distinto para todo IJ. Muy bien, entonces pasamos al 2, que ya es una inducción completa propiamente dicha. Muy bien. Y el 2 nos dice, cuestre y demuestre cuáles números naturales n pueden expresarse como suma de 13 y 5. Es decir, encontrar n tal que n es igual 3i más 5j. Sí, ahí queda demostrado. Todo n mayor o igual que 2 se puede escribir como 2i más 3j. Efectivamente. Ahora vamos a ver, esto es el mismo caso, salvo que, bueno, nos dicen 3i más 5. Es decir, en vez de 2 y 3, ahora tenemos 3 y 5. Su mejor amigo a la hora de llevar a cabo inducción completa va a ser siempre listar ejemplos. Tipo, arrancan y ven un ejercicio así, lo primero que tienen que hacer es
probar a mano. Y eso es muy importante para todo este tipo de ejercicios. Ustedes tienen que probar a mano y ver si empiezan a ver algo en particular o semejante. Entonces, si nosotros empezamos a intentar escribir números de la forma 3 y más 5, decimos 1 no se puede, 2 no se puede, 3 se puede, 4 no se puede, 5 sí se puede, 6 se puede como 3 más 3, 7 no se puede, 8, 5 más 3, 9, 3 más 3 más 3, 10, 5 más 5, 11 es 3 más 6, 6 más 5, 12 es 3 por 4. Bueno, y en particular, si quieren hacer alguno más, pueden. 13 es 10 más 3, 14 es 11 más 3. Y ahí me acaban de ver hacer algo que en realidad es el truco para estos ejercicios. En un momento yo estaba tratando de hacer 14, ¿no? Es decir, estaba buscando la forma de hacer el 14. La solución que se encuentra a eso, ¿qué fue? Miré 3 casilleros para atrás. ¿Por qué? Porque si nosotros podíamos hacer el 11, entonces para llegar al 14, lo único que me faltaba hacer era sumarle 3. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes van haciendo los números que encuentran acá, siempre se pueden mover 3 casilleros para adelante. ¿Está bien? Es decir, yo estoy en 3, bueno, siempre puedo aumentar en 1. El i está ahí, ¿y qué pasa? Me muevo 3 para adelante. O sea, no 3 casilleros en esta fila, sino 3 unidades para adelante. Y lo mismo, estoy en 5, puedo ir hasta el 8. Luego estoy en el 8, puedo ir al 11. En el 9 puedo ir al 12. En el 10 puedo ir al 13. Entonces, ¿qué encuentran? Esto es lo que se tienen que dar cuenta. Si hay 3 números de corrido, entonces tienen toda la recta. ¿Por qué? Porque a cada uno de esos le pueden sumar 3. Es decir, al 8 le pueden sumar 3 y llegan al 11. Al 9 le suman 3 y llegan al 12. Al 10 le suman 3 y llegan al 13. Y ahora tienen 3 nuevos números de corrido. Estos 3 nuevos números de corrido también los pueden ir saltando a 3. ¿Ven esa idea? También lo pueden hacer con 5, sí, Agustina. Pero ¿qué es lo que sucede? En realidad, como 5 es más grande, o sea, imponiendo que tengan que encontrar 5 de corrido, el salto que pueden, o sea, va a llegar más tarde, porque 5 de corrido encontrás recién desde el 8 hasta el 12. Desde el 8 hasta el 13, perdón. Técnicamente es como que estás esperando más, digamos. En cambio, como puedes dar los saltos de a 3, si encontrás 3 de corrido ya está pronto. Entonces, el paso base en sí va a consistir en encontrar 3 de corrido. ¿Está bien? El 7, ¿por qué no? Bueno, en realidad porque el 7 no lo puedes hacer como 3 más 5, de ninguna forma. Si tuvieses el 7, podrías hacer desde el 6, 7 y 8 todos los números para adelante. Pero 7 como 3 más 5, el tema es tener 3, 5 y después tenés 8. O 3, 5, 6 y después 8. Entonces no puedes hacer 7. Entonces ahora sí, venimos, paso base. Y esta inducción completa la voy a escribir más en detalle. ¿Pero cuál va a ser el paso base? Bueno, por cómo lo vimos recién, nuestro paso base son 3 pasos de corrido. Entonces vamos a decir 8 es igual a 3 más 3 por 1, más 5 por 1. 9 es igual a 3 por 3, más 5 por 0. 10 es igual a 3 por 0, más 5 por 2. Ahora, nuestro paso inductivo, vamos a decir que se cumple, nuestro paso inductivo, primero planteamos la hipótesis inductiva. ¿Qué es la hipótesis inductiva? Bueno, como estamos haciendo con 3 pasos para atrás, esto es lo que se llama la inducción fuerte. Las inducciones son en los naturales y matemática discreta se va a trabajar en los naturales. Por eso el nombre de discreta, en verdad, es porque se basan en los naturales, en números enteros. Pueden haber negativos, pero se van a trabajar con enteros. Es decir, no van a haber fracciones. En su mayoría. Obvio que siempre hay. Pero bueno, nuestra hipótesis inductiva, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, para todo n, para todo
¿Dónde dejé acá? Para todo x perteneciente a los naturales, x más chico que n, x es igual a 3i más 5j con i y j pertenecientes a los naturales. Es decir, estamos diciendo se cumple para todos hasta n. Tesis inductiva, es decir, lo que queremos ver ahora es, bueno, se cumple para n. Entonces vamos a decir n es igual 3, vamos a poner otro nombre, vamos a decir r más 5q con rq pertenecientes a los naturales. Entonces vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, demostración de la inducción. Nosotros queremos ver que n es igual a 3r más 5q, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, como habíamos visto acá, lo que podemos hacer es chequear el casillero que está 3 lugares atrás. Entonces, lo que vamos a decir es, x menos 3 es más chico que n, ¿no? O sea, perdón, n menos 3. N menos 3 es un número que claramente es más chico que n. Como es un número más chico que n, entonces, por hipótesis inductiva, tenemos que n menos 3 es igual a 3i más 5j. Y ahora lo que estamos haciendo es lo mismo que hacíamos antes. Entonces, vamos a seguir acá. Decimos n es igual a 3 por i menos 1, factorizando 3, más 5j. Y bueno, lo que vemos acá es que en realidad esto pertenece a z, y bueno, j también pertenece a z. Y con esto demuestran la hipótesis inductiva, ¿no? La tesis inductiva. Porque lograron escribir n de la forma 3r más 5q, donde i más 1 Profe, es r y j ¿no es... sería I más 1 lo que está factorizado? Sí, tenés razón. Gracias. ¿Está bien? ¿Por qué es más de un paso base? ¿Por qué es necesario más de un paso base? Bueno, es... Porque ¿qué sucede si n menos 3, o sea, si ponemos como n 9, como n 8, no, 8 tampoco es el caso, 10. Porque, ahora vamos a ver por qué es que necesitamos más de un paso base. Tomemos n igual 10. ¿Está bien? Que si te fijas, n igual 10 en realidad es uno de nuestros pasos base, es decir, como lo hicimos de paso base, no habría que verificarlo en ningún momento, es paso base, ya quedó verificado. Pero si aplicamos este mismo razonamiento con n igual 10, decimos, bien, perfecto, n menos 3 se puede escribir. Entonces decimos, bien, perfecto, entonces n menos 3, es decir, 10 menos 3, que es igual a 7, es igual a 3i más 5j. Pero esto en verdad está mal, ¿no? ¿Por qué está mal esto? Bueno, porque en realidad no existe una forma de escribir 7 como 3i más 5j y lo ven rápidamente intentando a mano. Necesitamos los 3 pasos bases de corrido para que no pase esto. Necesitan los 3 primeros consecutivos de corrido para así se garantizan que yendo 3 para atrás van a estar en un número que aún se cumple la propiedad. Porque es decir, para esto, en realidad la hipótesis inductiva, bueno, pueden poner x más grande que 10. Para así, no sé, más grande que 10. Así están fuera del rango de los pasos base. Y bueno, lo que termina sucediendo es que, como x es más grande que 10, se garantizan de que si van 3 casilleros para atrás, como mucho terminan en el 8. Y nunca van a terminar en el 7, que es el primero que no les cumple la propiedad. No, más de un paso base es para inducción fuerte. Técnicamente, así puro, la inducción completa tiene un solo paso base, y, o sea, en la demostración van a usar n-1 y nada más.
en las inducciones fuertes van a usar n-1, n-2, capaz que todos, es decir, o sea, van a usar desde n-1 hasta 1 igual, en algunas inducciones fuertes. Exacto. La la inducción fuerte lo que nos permite es usar n-3. Con la inducción completa, técnicamente van a usar solamente n-1. Es decir, la inducción completa les permite dar el paso de a 1. Pueden decir desde n-1 hasta n, desde n hasta n+1. Con inducción fuerte pueden dar pasos más grandes, pueden decir desde n-4 hasta n y se va a cumplir. Porque fíjense que la propiedad que necesitan usar para ver que se cumple la n no es la de n-1, es la de n-3. La respuesta sería que se puede expresar 3, 5, 6, que son los casos aparte, digamos, y luego todo el resto de los enteros más grandes iguales que 8. O sea, la inducción completa es un caso de inducción fuerte con salto de 1. Y ya está. Exacto, o sea, es decir, lo importante del 3 era el poder factorizarlo. Y luego ponerlo acá en la descomposición, seguir teniendo algo que dependía del 3. Con n-5 también, pero en realidad n-5 es menos fuerte, ¿no? Es decir, tendrían que hacer 2 pasos base más extra, y bueno, tu hipótesis inductiva trabajaría desde x más grande o igual que 12. Si lo hacemos para adelante, bueno, no sé bien a qué te referís con para adelante, capaz te animás a explicar un poco más. Ese es el tema. Necesitas 2 pasos más si usás n-5, Agustina, porque ponele que yo uso de paso el 9, si tú le restás 5 quedás en 4. Ya justo el 8 y el 10 en realidad sirven, y el 11 también, pero si usás el 12 y usás n-5, quedás en 7, que ya vimos que no podés hacer. C más 3 no tendría que sentido sumar porque es el mínimo, creo. La idea es... El tema es, acá no van a ver mucho lo de sumar, porque ustedes en la inducción asumen que se cumple para anteriores y ven que se cumple para el actual. En realidad, sumar como que no logras mucho, porque es decir, vos trabajás con los anteriores, no te importan los siguientes. O sea, vos trabajás con el actual y anteriores, los siguientes no importan en sí. Podrías decir lo mismo, pero cambiar todo para que no restes, sino que o sea, restes, pero de otra forma. Es decir, veo que se cumple para n más 3. O sea, sabiendo que se cumple para n y menores, veo que se cumple para n más 3. Y bueno, está bien eso, y ahí los 3 pasos base te siguen avalando todo. Sara, la mejor forma de ver por qué necesitas 3 pasos base es si yo tomo solo un paso base, es decir, tomo solamente el 8, ¿no? O sea, la hipótesis inductiva va a ser para x más grande que 8. Bueno, si tomás 10, cuando aplicás el paso de n-3, y vos afirmás que lo podés escribir como 3 i más 5j. ¿Qué pasa? 10 menos 3 sería 7. Y 7 no lo podés escribir como 3 i más 5j. Por lo tanto, estás violando la propia hipótesis inductiva. Es decir, está mal hecha porque estás tratando de dar un salto de 3 pasos, pero no tenés 3 pasos de los que partir. Pueden verlo de la siguiente forma. Cualquier número que les terminen dando y pregunten, bueno, ¿puedo escribir 27 como suma de 3 y de 5? Ustedes lo que hacen es, se fijan en cuál de estos 3 se tienen que parar y le suman 3 hasta que llegan. Entonces 27, por ejemplo, me paro en 9, le sumo 6 veces 3 y llegan a 27. 28, se paran en 10, le suman 6 veces 3 y llegan a 28. Y ya está. ¿Bien? No, por inducción, es decir, en este caso,
utilizando solo inducción, solo un paso para atrás, en realidad no sale, porque podés tomar n-1 y afirmás que 1 es 6 menos, o sea, n-1 que es igual a n más 5 menos 6, perdón, sí, más 5 menos 6, entonces esto es igual a 3i más 5j. Esto está mareando, no le den mucha bola, pero estaban preguntando. I más 2 más 5 j menos 1. Si te fijas acá, realmente lo hiciste utilizando que n-1 cumple la propiedad. Pero ahora lo que tendrías que hacer es garantizarte que j-1 sigue siendo un entero. O sea, sigue siendo un entero positivo. Porque si esto, o 0 también puede ser. Pero, ¿qué pasa si j era 0? Bueno, ahí tenés que ver qué hacer para que quede bien. Si lo haces de esta forma, te garantizás que queda bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Viste que en la hipótesis inductiva vos pusiste para todo x perteneciente a n, x menor a n? Sí. ¿Por qué necesariamente tiene que ser x menor a n? Porque Si es que tiene que serlo. ahí va, a eso va la inducción completa. En este caso la fuerte. Vos asumís que se cumple para los que están antes que n. Es decir, pensándolo más como el principio de buen orden, ¿no? Estamos tomando n como el primer elemento que no cumple la propiedad. ¿Está bien? Es decir, n es el primer elemento que encontramos que no cumple la propiedad que buscamos. Lo que hacemos es demostramos que n realmente la cumple. ¿Y qué pasa? Si demostramos que el primer elemento genérico, ¿no? Es decir, sabemos que va a existir un primer, nos tomamos, bueno, el primer elemento, efectivamente, no lo cumple, o sea, cumple la propiedad, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Si lo saco, bueno, voy a tener un nuevo primer elemento, que demostramos que cumple. Y tengo un nuevo primer elemento, que demostramos que cumple. Por lo tanto, todos los elementos lo cumplen. Uno cambiar 5 por 3 más 3, si no tenés ningún 5. ¿Por qué se toma n igual 10? Porque necesitamos 3 pasos base. Y entonces es 8, 9 y 10. Para que no suceda lo que dijimos de que cuando tomen el menos 3 queden en un número fuera de los que podemos escribir, es que se toma que x sea más grande que 10. Esto es un ejemplo para marear. No lo miren. ¿Por qué necesitas el 8 y el 9? Bueno, porque si no está el 8 y el 9 realmente en el paso base, es como decir que no cumple la propiedad. Entonces, si vos no pones en el paso base el 9 y pones solo el 10, cuando tomás el 12, ¿qué va a pasar? Te vas a parar en 9. Y 9 no lo tenés como paso base. Es decir, 9 no sabés formalmente que... No sabes formalmente que 9 lo cumple, entonces quedás perdido. Es decir, si ustedes toman cualquier número más grande que 10, 11, 12, 13, 14, 15, bla, bla, bla. Si ustedes le empiezan a restar 3, ¿no? Es decir, arrancan a disminuir la i de a 1, van a llegar a 8, 9 o 10, siempre, a cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Como llegan a 8, a 9 o a 10, y saben que esos elementos sí cumplen la propiedad, y lo único que hicieron fue alterar el número i, bueno, mantuvieron siempre la propiedad. ¿Está bien? Entonces, cualquier número que les den, lo achican de a 3 y llegan a uno de estos 3 números que sí saben que cumplen la propiedad. Sabiendo que estos números cumplen la propiedad, bueno, pueden aumentar el i formando números que también cumplen la propiedad hasta que llegan al número y bueno, vieron que en realidad sigue cumpliendo la propiedad. ¿Por qué tenemos de 3 en 3? Bueno, porque puedes sumar 3 o 5, 3 es el paso más chico, entonces teniendo 3 de corrido y sumando 3 van a llegar a cualquier número más grande que eso. Cumplen la propiedad, los mayores iguales que 8 y además 3, 5 y 6. O sea, solución,
3, 5, 6. Unión, X perteneciente a Z, tal que X más grande o igual que 8. Profe, Sí, si yo agarro, ¿cómo se llama? Lo hago por inducción completa simple. sí. Y con n igual 8, tipo a partir de n igual 8 me va a cumplir. O sea, puedo hacerlo. O sea, vos decís tomar el paso de n-1. No, yo digo de hacer inducción completa con a partir de 8. Sí. Ahí me cumple. Pero el tema O es que sea, en la no, función completa vas a decir acá, bueno, para cualquier número más grande igual que 8, asumo que se cumple uno para atrás. no, inducción completa no era h hipótesis y hipótesis más 1. O sea, n y n más 1. También lo puedes ver así, sí. Asumís que se cumple para n, buscás que se cumple para el siguiente. Sí, El tema es, necesitas 3 pasos por el hecho de que, como les mostré, si ustedes lo toman con el más 1 y dicen, bueno, 1 lo podemos ver como 10 menos 9, es decir, lo expresas en forma de 3 y de 5, que es o 10 menos 9 o 6 menos 5. Entonces, lo que termina pasando es que a los índices de acá te queda siempre un número negativo. Es decir, te va a quedar o i menos 1, o i menos 2, o j más 1, o j menos 2, j menos 2. Entonces, a fin de cuentas, te queda un número negativo del otro lado. ¿Qué es lo que pasa con el número negativo? Bueno, puede suceder que te deje o i o j fuera de los naturales. Es decir, si j ya era 0, y vos usaste una fórmula en la que reducís j por 1, bueno, lo que termina sucediendo ahí es que tenés algo que lo expresaste con un j negativo, que estaba mal. claro, y está definido en los naturales Sí. entonces está. Vale, gracias. Bueno, pasamos bastante rato en esto ya, así que seguimos. Vamos a pasar al 4. ¿Qué nos dice? Conjeture la fórmula para la suma de los primeros n enteros positivos impares. Es decir, nos piden esto, la suma desde i igual 1 hasta n de 2 y más 1. ¿Está bien? Estos son, perdón, y menos 1. Estos son los impares y n es porque son los primeros n. Sí, la clase la vamos a subir. De 0 a n. Podés poner de 0 hasta n con un más o de 1 hasta n con un menos. El tema es que desde 0 hasta n tenés n más 1 elementos. Porque si estás incluyendo el 0 tenés n más 1. Es decir, vas o de 0 hasta n menos 1 o de 1 hasta n. Pero los dos están bien. Si pones 0 acá tenés que poner 2i más 1. Si pones 1 tenés que poner 2i menos 1. No cambia. Y nos pide hacer, conjeturar una fórmula y luego demostrarla. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que probar. Como siempre les vengo diciendo, lo primero que tienen que hacer es que probar. Entonces, vamos a ver un par de casos. Decimos n igual 1. ¿Está bien? Es de 1 hasta 1, de 2 menos 1 va a ser 1. N igual 2. Nos queda 1 más 3. Es 4. N igual 3. 1 más 3 más 5. 4 más 5 que es 9. N igual 4. También. 1 más 3 más 5 más 7 es igual a 16. Y hay algo raro ahí, ¿no? Entonces hacemos 1 más, igual 5. 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Y esto es igual a 25. Si se van dando cuenta, lo que quedan son los cuadrados, como bien vienen diciendo.
son todos los cuadrados. Esto es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y 5 al cuadrado. Viendo ahí 5 primeros casos, lo que vamos a decir es, bueno, vamos a asumir de que eso se cumple para todo. ¿Dónde sustituyo n? En esta sumatoria. Es decir, va desde i igual 1 hasta n, y el n va cambiando. Entonces la primera vez te queda, bueno, desde 1 hasta 1, 2 por 1 menos 1, 1. Después de 1 hasta 2, haces el de 1, que te queda 1, y el de 2, que te queda 2 por 2, 4, menos 1, 3. 1 más 3, 4. Y así seguís. Entonces, la conjetura que estamos haciendo es, decimos, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 2i menos 1 es igual a n al cuadrado. Es algo bastante raro, ¿no? Estamos diciendo, sumamos impares y conseguimos el cuadrado del número, de la cantidad de pares que estamos sumando. No tiene mucho sentido, estamos de acuerdo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué es exactamente lo que sucede? Está bien. Entonces, tenemos esto, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a hacer el paso base y el paso inductivo, una inducción completa. Paso base, bueno, en realidad son estos el paso base. El paso base es esto de acá. Que es necesario, en realidad, si lo hacemos correctamente, el paso base no son todos esos, sino que es únicamente e igual 1. Paso base. Es decir, paso base que es, paso base, la sumatoria. Desde i igual 1 hasta 1, de 2i menos 1, es igual a 1 al cuadrado, que se chequea. Y ahora hacemos paso inductivo. Nuestra hipótesis inductiva, ¿cuál va a ser? Se cumple para n. Como ya saben, lo pueden hacer sabiendo que se cumple para n, vemos que se cumple para n más 1, o sabiendo que se cumple hasta n, vemos que se cumple n. Cualquiera de las dos está bien. Hipótesis inductiva, decimos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 2i menos 1 es igual a n al cuadrado. Y ahora decimos, bueno, tesis inductiva nos dice la sumatoria desde i igual 1 hasta n más 1 de 2i menos 1 es igual a n más 1 al cuadrado. Demostración. Hay dos formas siempre de hacer las demostraciones, que es, toman la hipótesis y llegan a la tesis, o llegan a la tesis, o sea, o parten de la hipótesis, y agregando verdades, es decir, sumando cosas a ambos lados de la igualdad y semejante, llegan hasta la tesis, o la que suele ser más fácil, en mi opinión, toman la tesis, la manipulan y encuentran, por un lado, la hipótesis, y por un lado, datos extra, que son verdad, y por lo tanto llegan a una verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer esto. Igual 1 hasta n más 1. ¿Cómo se les ocurre desde acá, desde esta sumatoria, conseguir la hipótesis? ¿Está bien? Alguien que me diga cómo desde esta sumatoria consigo esto. Separo la sumatoria de igual 1 hasta n y más n más 1. Perfecto. Como ya saben, van a separar la sumatoria diciendo esto es i igual 1 hasta n de 2i menos 1. Y luego tienen que tomar el último elemento aparte. Es decir, más 2 por n menos 1 menos 1. Esto voy a poner paréntesis para que se vea que está con la sumatoria. Y tienen esto. Ahora lo que sucede es, esto de acá, por hipótesis inductiva, lo pueden sustituir. Esto de acá es la hipótesis inductiva. O sea, sabemos que es n al cuadrado. Entonces tenemos n al cuadrado, bueno, pueden poner una igualdad en realidad si quieren también, n al cuadrado más, si despejamos esto de acá tenemos 2n más 2 menos 1, que bueno, en realidad esto lo despejan y tienen n al cuadrado más 2n más 1, como todos ya saben, eso es n más 1 al cuadrado.
Entonces, a fin de cuentas, lo que tienen es, partieron de esta parte de la tesis, manipularon verdades, es decir, usaron la hipótesis inductiva acá, y luego acá usaron álgebra, aritmética, si quieren, y llegaron al cuadrado, que era lo que querían demostrar. Entonces, este es el fin de la demostración. Natalia, eso en realidad es bastante... Es como parte de lo que, bueno, hay que ir viendo bien qué es lo que están pidiendo. Nos piden los impares, ¿no? Entonces los impares son uno más que un par o uno menos que un par. Entonces acá lo que hicimos es uno menos que un par desde 1 hasta n. Porque cuando ponen 1, acá tienen 2i, o sea, 2 por 1 menos 1 tienen 1. Cuando ponen 2 tienen 4 menos 1 que es 3. Y así van en realidad. Lo podrías haber hecho también con 2i más 1. El 2 por n más 1 menos 1, fíjate que eso sale de en la sumatoria. Lo que hicimos, que me habían sugerido, es tomo los primeros n términos y lo expreso como la sumatoria, que es la parte que está acá. Y luego lo que pasa es que falta el último término. El último término es 2i menos 1, sustituyendo i por n más 1. Entonces, donde antes había i, ahora puse n más 1. Y tengo 2 por n más 1 menos 1. ¿Está bien? No parecía haber más preguntas, así que seguimos con otro, así tenemos buena parte hecha. El 5 en realidad es bastante parecido. El viernes vamos a seguir con este práctico, sí. El 5 es bastante parecido, también es manipulación de cosas, el 5A y el 5B. Capaz les complica, pero si les tiro un tip, si el 5B precisa un paso base. O sea, si es inducción, precisa un paso base. Con uno solo alcanza el 5, porque es distinto. El 5 es una diferencia y demostrar que es múltiplo de 5. El tip para el 5 es, escriban 7 como 5 más 2 y prueben. En mi opinión, los ejercicios complementarios, lo que les puedo decir es que a veces son los más divertidos. Tipo, hay algunos de ejercicios complementarios que vamos a hacer por el simple hecho de que son divertidos. Y tipo, yo lo disfruto tanto como ustedes a veces. A veces ustedes no lo disfrutan tampoco, así que, bueno. Pero está. Sí, algunos son divertidos porque les hace pensar un poco para lo que pueden ser la pregunta de los exámenes y los parciales. Es decir, mucho de lo que es discreta a veces es hacerse una idea clara del problema. Por ejemplo, cuando ya estén viendo cosas de combinatoria, van a tener que entender bien las distintas posibilidades y semejantes, entonces tienen que manejarse bien. Y a veces los complementarios, que son un poco de ingenio, los ayudan. Pero vamos a ir al 7 ahora. El 7 les pide una simple demostración que es 2020 factorial más grande que 2 a la 2020. ¿Cómo sugieren hacer eso? Factorial es mayor que E2 a la n. Exacto. Vamos a ver que n, o sea, vamos a tratar de probar de que n factorial es más grande que 2 a la n, para todo n más grande que algo. ¿Cuál es ese algo que vamos a ver? Bueno, vamos a probar. ¿Qué decimos? ¿N igual 1? Estamos teniendo 1 más grande que 2, que no es el caso. N igual 2. 2 más grande que 4. No. N igual 3. Tenemos 6 más grande que 8. Tampoco sirve. N igual 4. Ya pasamos a 24 más grande que 16. Que sirve. Y bueno, vamos a probar una más por si acaso. Y tenemos
120 más grande que 32, también sirve. Y vamos a asumir que se cumple para el resto y ahora lo vamos a demostrar. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Bueno, este de acá es nuestro paso base con n igual 4. Paso inductivo. Tenemos la hipótesis inductiva, eso no es una hipótesis, eso no es un H. Tenemos la hipótesis inductiva que dice n factorial es más grande que 2 a la n. Y ahora tenemos nuestra tesis inductiva que nos dice, nos pregunta n más 1 factorial es más grande que 2 a la n más 1. Bueno, la demostración de esto en realidad es una papa, ¿no? ¿Qué dicen la demostración? ¿Alguien dice algo? Profe, ¿Sí? si n más 1 factorial lo pones como n más 1 por n factorial, y ahí ya sabes que n factorial, por la hipótesis, lo puedes agregar una igualdad o una Exactamente. desigualdad. N más 1 factorial es más grande que 2 a la n más 1. Sí, solamente si usamos la definición, ¿no? Puedo usar definiciones. Esto de poner el motivo del por qué hacen los pasos les sirve también para lógica, que les ayuda mucho a ver por qué hacen cada cosa. Pero por definición de factorial, n más 1 factorial es n factorial por n más 1. Y esto es más grande que 2 por 2 a la n más 1. ¿Está bien? Y ahora que dicen, bueno, ustedes saben que n más 1, 2 a la n. Ustedes saben que n factorial es más grande que 2 a la n, y también saben que n más 1 es más grande que 2. ¿Por qué? Porque n es más grande que 4. Este para todo. Saben que n es más grande que 4 porque el paso base lo hicieron para n igual 4. Entonces saben, n más 1 es más grande que 2. Acá pueden poner n es más grande que 4. Más grande que 4. N más 1 es más grande que 2 porque n es por lo menos 4, entonces pueden decir si quieren n más 1 es más grande o igual que 5, que es más grande que 2. Por lo tanto, pueden ignorarlo y dicen n factorial es más grande que 2 a la n. Si me pregunta, sí, por hipótesis inductiva. Entonces, con eso ya tienen que, como n más 1 es más grande que 2 y n factorial es más grande que 2 a la n, tienen demostrado que 20 factorial es más grande que 2 a la 20 porque demostraron que para todo n es más grande que 4, n factorial es más grande que 2 a la n. Me preguntan por qué pusimos n factorial por n más 1. Es por la definición de factorial, exacto. O sea, la definición de los factoriales es 1 factorial, bueno, en realidad 0 factorial es igual a 1. La definición, el factorial convenientemente se define mediante inducción. Es decir, es una función que se define de inducción. ¿Qué dicen? 0 factorial es igual a 1. Eso es lo que afirma el paso base de la definición. Y luego dice n factorial es igual a n menos 1 factorial por n. Esto es literalmente la definición de la función factorial. Por lo tanto, acá lo que hicimos es la definición, ¿no? N más 1 factorial, que estaría acá, es sacar el número que está dentro del factorial, en este caso n, y acá era n más 1, y restarle 1 a lo que tenés adentro del factorial y tenerlo aún con factorial. Por lo tanto, esto de acá es definición de factorial, esto de acá es definición de potencias.
5. El 5 salió del hecho de que había que demostrar, entre comillas, de que n más 1 era más grande que 2. Y bueno, como n es más grande que 4, n más 1 es más grande que 5, y 5 es más grande que 2. ¿Qué último paso? Este de acá, decís. Agustín, sí. O sea, básicamente lo que hacemos acá es demostramos el hecho de que este es más grande que este término a término. Comparamos el n más 1 con el 2 y el n factorial con el 2 a la n. Entonces, este de acá es por hipótesis, o sea, el de abajo es por hipótesis inductiva. Porque la hipótesis inductiva nos dice n factorial es más grande que 2 a la n, entonces ya está. Y el de arriba es porque n es más grande o igual que 4, entonces n más 1 más grande o igual que 5, que es más grande que 2. Y acá demostraste que este término es más grande que este, y este término es más grande que este. Dos términos más grandes por este lado, multiplicándose. En particular también son más grandes que 0, entonces queda todo sencillo, divino, fácil, sin ninguna dificultad. No pasa absolutamente nada. Bien. Quedan 9 minutos. Si quieren algo, respondo a alguna duda. Así capaz no empezamos un ejercicio para dejarlo por la mitad. Si no, en realidad, pregunten algún tip o semejante. Capaz que para el de la matriz, o si no, para el que quieran. Sí, en el 9, el valor absoluto ese es el que habla del cardinal del conjunto. ¿Algún pique para el 8? En realidad no hay mucho pique para el 8, literalmente, o sea, es decir, es una inducción normal, ¿no? Es decir, probar el paso base, que es decir, demostrar cómo derivando una vez conseguís lo que te dice la fórmula poniendo un 1 en el lugar de la n, y luego, para hacer el inductivo, en realidad es derivar la hipótesis inductiva y vas a llegar a la conclusión correcta. Para el 10, algún tip para el 10, pero acá reviso cómo lo hice. ¿Qué era lo que sacabas? Sumar y restar 5 a tu tesis inductiva. No, pará, no. ¿Cómo? Sumar y restar 50. Sí, sumar y restar 50. Y con eso deberías poder. Básicamente, es decir, en esa parte lo que vas a hacer es vas a sumar o restar el número que te parezca. Creo que es 50. Lo que vas a lograr es, de ahí vas a poder expresar tu hipótesis inductiva multiplicada por 10. Ese es el tema. El 3 es otro de esos ejercicios que Emiliano, en realidad sale bastante sencillo. Es decir, escribí tu hipótesis inductiva, es decir, escribí, hacé la conjetura, que te debería salir medio rápido, luego plantea la hipótesis y cuando la multiplicás, o sea, plantea la hipótesis y plantea la tesis. Cuando multiplicás tu hipótesis una vez más por la matriz A, te va a quedar el resultado. Tipo, debería salir sencillo, porque es decir, vas a llegar a una fórmula que, como es iterativo, es decir, como te dicen, bueno, multiplicala por este número, y multiplicala por este número, y siempre lo mismo,
Lo que pasa es que vos, tu hipótesis, es decir, se cumple para este número, y tu tesis va a ser, bueno, este número para el que sé que se cumple, lo multiplico de vuelta por esto, y ahora pregunto si se cumple de nuevo. Bueno, lo que tenés que hacer es plantear tu conjetura y multiplicarla por la matriz, y si planteaste bien la conjetura te va a dar bien el resultado. Pero en sí, al ser iterativo, es simplemente dale de vuelta, digamos. Probá de vuelta a multiplicar y va a quedar. Bueno, entonces si no hay más preguntas, para no ser como los que vinieron antes que nosotros, que hasta hay 7 no largaron el salón, vamos a ir cortando por acá. Capaz que corto la parte donde doy palo a la clase que viene antes para el video. Pero bueno, un lujo todo. Nos vamos a ver el viernes, supongo. Y hasta pronto. Como ya saben, la semana que viene seguimos con el práctico. Les dejo... Hagan las consultas en el foro. Todos los días hay encargados, hay profesores encargados de los foros, así que van a haber gente para responderle. Así que nos vamos a ver mañana no, el viernes y la semana que viene. Entonces, nos estamos viendo. Muy bien, adiós, adiós.